Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad los aspectos más relevantes que ocurren en nuestra realidad. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VH TV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente, se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja, y asimismo por 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimado Ángel, y buenas noches a todo el público que cada miércoles por la noche sigue la propuesta de Línea Política en las diferentes plataformas por la cual es emitida. Hemos tenido, Ángel, y quiero en esto empezar con este tema, de todas partes que siempre veo el programa, porque ha habido una iniciativa respecto al tema de la prescripción de determinados delitos que algunos califican como de lesa humanidad. Ha habido un amplio debate, ha habido una votación en el Parlamento, esta finalmente se ha realizado y ha resultado positiva, y evidentemente ha habido una gran reacción de parte de algún sector, pero minoritario, de gente relacionada al derecho. Pero de todas maneras, significativa e icónica, por ejemplo, el señor Rivera, del IDL, entre otros, que dicen que es una afectación abierta a los derechos humanos y a su defensa en el Perú. Sobre este asunto de la prescripción o imprescriptibilidad de los delitos que se cometieron antes de la suscripción del Estatuto de Roma, ¿cómo tú empezarías a abordar este tema? A ver, que se está cometiendo un atentado gravísimo contra los derechos humanos de la población, de los peruanos, de las grandes mayorías, es evidente. De no prosperar este tipo de disposiciones y el hecho que algunos jueces y fiscales se surren en lo que dice la Constitución, el Código Penal y la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que establece como un principio fundamental que la ley penal, aquella que menoscaba libertades, que puede afectar el matrimonio, que puede afectar la honra, no se aplica con carácter retroactivo. La irretroactividad de la ley penal es un principio que está en la tradición democrática del derecho penal, es una gran conquista de Occidente, del mundo democrático y civilizado, y que, repito, está en los códigos penales desde que el Perú advino a la República y en las constituciones políticas del Estado. Asimismo, en el derecho internacional humanitario es también un principio el que no exista la posibilidad que delitos que se creen el día de mañana se puedan aplicar ayer, se puedan aplicar hacia atrás. Esto es una cosa fundamental, pero no se termina de entender. Y acá hay una confusión que tú la has expresado de alguna manera. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es un asunto que no tiene nada que ver con la materia, yo estoy de acuerdo. La imprescriptibilidad tiene que ver con algo que es elemental. Significa que el delito cometido no prescribe en su sanción, en su persecución y sanción. Yo suscribo eso plenamente, no tengo ninguna duda al respecto. La gravedad de este tipo de actos cometidos contra la humanidad son hechos atroces, justifican por excepción, escucha bien, por excepción, que no haya prescripción, o sea, que no caduquen en el tiempo y en consecuencia que no sea por razón del paso del tiempo que gente quede impune. Pero el tema aquí no es el tema de la imprescriptibilidad, como tramposamente se quiere introducir al debate, sino el tema es desde cuándo en el Perú se aplican o se puede aplicar los delitos de lesa humanidad. Ese es el tema. Y el tema es muy sencillo, como sucede con todo el derecho positivo, a partir del día siguiente en el cual este tratado, el Estatuto de Roma, se convirtió en ley de la República. ¿Te das cuenta? Antes no. Y la fecha es julio del año 2002. Inclusive hay actos posteriores que podrían situar la fecha del año 2003. Pero antes del año 2002, ¿no? En la legislación peruana no existían los delitos de lesa humanidad.
Entonces, la pregunta que yo hago a los amigos que nos escuchan, ¿cómo es posible que sucesos acaecidos antes del año 2002 puedan ser tipificados, procesados y llevar a condenas como si fueran de delito de lesa humanidad, cuando esta figura eh, jurídica no existía en nuestro medio? Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Y por eso que la ley en el fondo que se ha aprobado en la comisión permanente es una ley reiterativa que podría perfectamente ser innecesaria si es que los jueces y fiscales en el Perú fueran respetuosos de la Constitución, de la ley y del propio Código Penal. Si hubieran internalizado los principios del derecho penal democrático. Pero no, como están ganados por una ideología caviar, quieren destruir uno de los pilares de lo que es garantía. Porque mira tú, esta conversación que tengo yo hoy, donde podemos hacer críticas a alguien, es ejercicio de nuestra libertad. Pero imagínate que mañana venga un gobierno de los caviares que proscriba este tipo de intercambio de opiniones. Y entonces una ley que se apruebe el año 2028, 29 o 30, nos la quieren aplicar al año 2024, cuando esto no era delito. ¿Te das cuenta? Una garantía de la ley penal es que la gente que infringe, tiene una conducta que infringe, tiene que infringir una norma establecida. Y entonces eso implica que el delito tiene que estar tipificado en la legislación. Si el delito no está tipificado en la legislación, no existe simplemente ese delito y hay otras figuras políticas. Mira tú, a todos los que cometieron delitos en la lucha antiterrorista, se les ha aplicado la legislación peruana, que es muy dura. Eso explica por qué el señor Montesinos está preso y por qué Fujimori también. ¿Te das cuenta? Pero en ninguno de esos casos ha habido necesidad de aplicar las reglas de los delitos de lesa humanidad, porque en el tiempo en que se produjeron los hechos, este delito no existía. Y entonces, aquello que no existe no puede alcanzar corporeidad en un tiempo pasado y juzgarse hacia adelante. Esto no tiene nada que ver, no sé si me explico, con la prescripción. La prescripción puede prohibirse y los delitos de lesa humanidad pueden ser imprescriptibles. Yo, repito, suscribo eso, pero eso será a partir de sucesos, actos que se cometan a partir del año 2002, 2003 y siguientes. Nunca hacia atrás. Y esto lo repito, lo dice la Constitución, el inciso 24 del artículo segundo, lo dice el artículo segundo del actual Código Penal, lo dice el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque no puede ser de otro modo. Aquí los caviares, y este es el tema, mi querido Enrique, quieren romper un fundamento del Estado democrático de derecho y del derecho penal democrático, fruto de la civilización y el avance de la humanidad, y destruir una de las grandes garantías que tenemos las personas para que desde los aparatos de justicia no se nos incrimine por hechos que en el momento en que se realizan no eran delitos. ¿Te das cuenta? Esto más bien parece revivir las épocas nazis, los tribunales de Nuremberg, o revivir los tribunales estalinistas del fiscal Wyszynski, ¿no? Donde a ti te juzgaban por cosas que habían sucedido antes y aplicándote una legislación revolucionaria de ese momento. De eso se trata, mi querido Enrique. Ese es el tema de fondo y por eso yo estoy totalmente de acuerdo que con la norma aprobada, y creo más aún, con cuanto quiero terminar, que el Parlamento y el gobierno, donde creo que han coincidido, deberían hacer un frente e instar al Poder Judicial, como tercer poder del Estado, para que enfrentemos esta campaña caviar que pretende desnaturalizar los fundamentos del derecho penal en el Perú y imponernos una visión que no corresponde a la tradición jurídica democrática del Perú. En los primeros ciclos de los estudios universitarios relacionados con las leyes, cuando uno estudia derecho, Sí, quizás una de las primeras cosas que te enseñan es que la ley no tiene aplicación retroactiva. la ley penal. La ley penal, obviamente, obviamente. La ley penal no tiene aplicación retroactiva, te lo enseñan
de los primeros ciclos de derecho. Lo que se pretende hacer ahora es juzgar por elementos o marco normativo que no existían a personas que ocurrieron en determinadas acciones antes de que esto sea tipificado. Y eso es una aberración jurídica, absolutamente. Absoluta, No absoluta. hay debate respecto a eso. Sí, Que yo nos estoy puede parecer, horrorizado. que nos Yo puede estoy parecer moralmente horrorizado. negativo, que nos puede Estoy parecer poco horrorizado con usted, Álvaro. conveniente, es probable. En los principios fundamentales del derecho es un absurdo jurídico lo que están planteando de aplicar el Estatuto de Roma que el Perú suscribió en el 2002 a hechos que ocurrieron pues, en los 90, en los 80. No tienen absolutamente ningún sentido. Y creo que además denuncio que detrás de eso hay una mirada definitivamente política persecutoria respecto a algunas personas que estuvieron en esos hechos protagónicos, particularmente de las Fuerzas Armadas. Sin Claro, duda, quieren perpetrar una persecución inacabable contra aquellos que en aquel momento incurrieron o potencialmente estarían inmersos en este tipo de situaciones. Y creo que si el sistema de justicia no ha podido lograr algún tipo de condena o no ha podido lograr algún tipo de proceso que haya terminado pues, en 30 años, creo que también, creo que estamos de acuerdo en eso, que los procesos no pueden ser eternos también, por cierto. por Por cierto, lo esa es tanto, la otra cosa, pero hay una cosa que quería decirte. Hay una excepción a la regla de la no retroactividad, que es cuando beneficia al reo, cuando así es. beneficia a la persona. O Acá sea, es si totalmente mañana al revés. sale una legislación que reduce una pena, que establece que una conducta ya no es delito, por ejemplo. Por ejemplo, el abigeato en algún tiempo en el Perú era delito, ¿no? Reformas posteriores se dijeron que ya no, lo anularon, y entonces la persona que estaba incurso en un proceso de abigeato es sobreseída su caso se termina, porque evidentemente ahí funciona una retroactividad benigna a favor de la persona, a favor de los ciudadanos, a favor de aquellos que son justiciables. Como no puede ser de otro modo, los derechos humanos son para las personas. No sé si te explico. Los aparatos judiciales, los aparatos gubernativos, ¿no? No pueden ellos ellos no tienen primero derechos humanos, para empezar. Ellos tienen que respetar los derechos humanos de nosotros y entonces ellos tienen que someterse a los límites de la protección de esos derechos. La Esto es ley que una, dice la no retroactividad protege a los ciudadanos, nos protege a nosotros. ¿Te das cuenta? esta es una nueva ocurrencia de algunos juristas de nuestro medio, pocos, dicho sea de paso, como fue la denegación fáctica. Pero para seguir hablando del sistema de justicia y sus distorsiones, volvemos tras la pausa comercial en línea política. Regresamos. Volvemos. Muy buenas noches, estimados amigos y amigas que acompañan Línea Política todos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos acá reflexionando con el doctor Ángel Delgado Silva sobre algunos temas de interés nacional con una mirada más allá de la coyuntura. En la primera parte del programa hemos conversado sobre este asunto absurdo de querer tratar algunos casos con una legislación posterior del Estatuto de Roma del 2002 a hechos anteriores. Y en esta segunda etapa quiero que analicemos en lo que ha terminado de alguna u otra manera el gran huracán Lavallato en Perú, producto de la acción de estos fiscales, relacionado con el juicio, por ejemplo, a la señora Keiko Fujimori y al primer alegato, la primera presentación del fiscal Pérez, en donde incluso hasta sus aliados, llámese Rosa María Palacios, han criticado y han calificado su presentación como poco solvente, como poco estudiada, como de una u otra manera inconsistente. Pero revisemos el panorama general, querido Ángel. ¿Cómo ves tú el equipo No, especial, el caso Lavallato mira, y particularmente lo que ha pasado ahora con Keiko Fujimori? Mira, yo te digo lo siguiente, felizmente hemos llegado ya a una etapa en la cual el proceso de investigación termina, la fase reservada de la investigación, como es natural, ya ha concluido y ahora el juicio oral se ventila ante el país entero y a través de los medios nosotros podemos seguir paso a paso su desarrollo. O sea, el valiente señor Domingo Pérez ya no puede esconderse, pues,
en la, en la, en los argumentos de la reserva de la investigación penal, ya no puede tramar en los intersticios de su despacho, en los rincones más oscuros, tramando con su amigo Gorriti en unos casos o con su compinche el general Colchado, el coronel Colchado, ya lo elevé de grado, del señor Colchado. Ya no puede hacer ese tipo de cosas. Ahora él tiene que sustentar una acusación fiscal, que es el documento que así se llama, que resume estos casi 8 años, casi 9 años de investigación. Mira tú, el Código Procesal dice 3 años, estos se han tirado casi 3 veces más, casi 8 años y un poquito más, ¿no? Y hay que decir además que la acusación es tan poco solvente que el juez encargado de la investigación preparatoria que hace una calificación antes de pasar al juicio oral, la ha rechazado creo que hasta 7 u 8 veces, la ha mandado a que la rehagan porque no era consistente, porque no tenía fundamento, le faltaban acreditar los elementos probatorios. ¿Te das cuenta? Bueno, y ahora pues el señor tiene que enfrentar a los abogados de los más de 30 inculpados con Keiko Fujimori, un megajuicio que solamente es dable en la cabeza alucinada del señor fiscal, el señor Pérez, ¿no? Domingo Pérez. Y la verdad es que cuando ha hecho su presentación, nos hemos sorprendido porque las cosas que ha dicho podrían ser perfectamente dables en una plaza pública o en un escaño parlamentario. Pero remontarse, por ejemplo, para poder justificar las inconductas, los delitos de quienes están procesados a los años 90, al gobierno de Fujimori, que fue o no fue, es una barbaridad que, repito, nos hace recordar los tiempos del estalinismo, donde a ti te juzgan no por hechos concretos, sino por lo que tú has sido. En este caso, por lo que ha hecho tu padre, tus hermanos, tus parientes. ¿Te das cuenta de la barbaridad de lo que estamos aquí conversando? Y entonces el señor, yo no sé por qué el tribunal no lo para, lo llama al orden, porque esta es una farsa, este es un farsante, un payaso. ¿Verdad? La estupidez revestida de toga, de fiscal, de cintas y de chalecos antibalas. Realmente es una farsa completa. Él no va a poder probar dos cosas, ¿no? Una, que estos dineros de los famosos cócteles son lavados de activos. Si quieres, esto lo vamos a ver más adelante. Y el otro tema es que, por más que hayan ponido 30 o 40, eso no es una organización criminal en ninguna parte del mundo. ¿Te das cuenta? Los partidos políticos no son organizaciones criminales, a diferencia de la banda del Chapo, el Tren de Aragua, que son formados para delinquir. Un partido político tiene sus propios fines. Que al interior pudiera haber personas que delinquen es otra cosa completamente distinta. Porque yo también podría decir que el señor Pérez es un delincuente, pero eso no me amerita a que yo sostenga que la fiscalía pues es una organización criminal, ¿te das cuenta? Porque los delitos en el Estado democrático son individualizados. La responsabilidad penal es personalísima, no se extiende. Esa es una regla también del derecho penal en un Estado democrático y por lo tanto entonces creo yo que esta, estas semanas donde vamos a ver durante no sé cuánto tiempo, hay unos que pronostican 2 años, 3 años, por el número de acusados y por el número de testigos, en fin, este va a ser un show, pero es un show carente de fundamento, es farsesco, porque, repito, no hay cómo demostrar, y eso si quiero vamos a conversar, que los dos grandes delitos que se están acusando, organización criminal y el tema de lavado de activos, pueda ser aplicado a el caso de los cócteles, al caso de la señora, que por cierto políticamente no tengo ninguna simpatía, ninguna relación con ella, pero del punto de vista objetivo del derecho, yo deploro que se arme un proceso con fundamentos tan endebles, tan arbitrarios y antojadizos. Bueno, mira, yo lo que quiero empezar es decir que la actuación en general del equipo especial Lavallato en los últimos años ha sido, sin temor a equivocarme,
prácticamente la de un activismo legal a favor de los brasileños. El equipo especial Claro, Lavallato, Vela, han actuado prácticamente como el área legal de Odebrecht y no como operadores de justicia peruana. pero del Producto, delincuente, se han puesto al lado del delincuente. la gran O sea, prueba, hay la gran complicidad prueba con el delincuente. La gran prueba de esto es el acuerdo de colaboración Vendepatria que firmaron, que impulsaron a que se firme junto a la corrupta empresa brasileña Odebrecht. Le condonaron impuestos, permitieron que le entreguen el dinero de la venta de Chaclla, 500 millones. Es decir, han actuado absolutamente a favor de los intereses brasileños y hoy día hay un agregado adicional. Recuerda que el caso Lavallato en Brasil se ha caído. Y recuerda que lo que se había determinado era en Brasil que los fondos de la Caja 2 eran ilegales. Y esto es lo único que tenía realmente Pérez, ni siquiera había investigado él, sino que lo determinaba la justicia brasileña, para decir que los aportes aquí, en el caso de la campaña, no hablo en el caso de obras de infraestructura, en el caso de las campañas, era delito, pues procedía de una fuente ilegal que la justicia brasileña había determinado como fuente ilegal en Brasil. Es decir, hoy día no tiene caso, no ha investigado absolutamente nada. El fiscal Pérez es un incompetente y obviamente ha tenido la protección, hay que decirlo también, no solamente de Zoraida Ábalos, sino fundamentalmente de Pablo Sánchez. Creo Sí. que entre todos han hecho nuestro piso en el sistema de justicia en el Ministerio Público, pues lo han politizado y utilizaron la Vallato, mientras les ha durado para esos fines, para perseguir a los enemigos del poder, fundamentalmente en la época de Martín Vizcarra, y para blindar a sus aliados, como incluso fueron benévolos con Susana Villarán, como Yantumala, etcétera, a quienes no han Como incluido, por Vizcarra, cierto, como como el Vizcarra. mismo Vizcarra, en la figura de organización criminal que tú muy bien has detallado, que es otra gran aberración jurídica. A ver, Creo que le han hecho un inmenso daño a la patria. no, Creo que sí, el mira, show que ahora esto, han montado de 2000 testigos y una serie de cosas es simplemente para ganar tiempo y que su fracaso se diluya con el paso de los años. mira, Enrique, pura parafernalia, pura babosería, basura, basura. En realidad, cuando Pérez habla, se abre una tapa de un estercolero, dice una serie de sandeces, insultos, sin fundamento alguno. O sea, no hay nada más lejano a la actuación jurídica de un fiscal, ¿no? Que tiene que acreditar, pues, ¿no? La comisión en base al razonamiento jurídico, los elementos probatorios. O sea, los fiscales desarrollan un conocimiento y una habilidad para fundamentar que determinadas personas han cometido delitos, pero no te remontas pues a los orígenes, a que si fue papá de quién o no papá, que a la época, a los 90, el gobierno de Fujimori, que yo también tengo una opinión deplorable en contra, pero eso es irrelevante para el juzgamiento el día de hoy. Y el tema del lavado de activos, mira tú, el lavado de activos es un delito muy grave porque es la contraparte o está asociado a actos criminales. El lavado de activos es el dinero que nace de, por ejemplo, de la trata de blancas, del narcotráfico, de las organizaciones en banda, ¿no? Que asaltan bancos, qué sé yo, de el terrorismo, ¿te das cuenta? Entonces, ellos han acumulado un dinero de estas actividades ilegales que es un dinero negro. Entonces, ¿en qué consiste el lavado de activos? En convertir ese dinero negro en dinero blanco, blanquearlo. Por eso también se llama lavado y blanqueamiento. Entonces, ¿cómo se hace el blanqueamiento? Se consiguen testaferros, ¿no? A los cuales se le da este dinero y estos compran bienes, propiedades inmobiliarias, distintos activos, y entonces el dinero sucio entra al sistema económico financiero y se legaliza, se vuelve blanco, se vuelve válido. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí lo que tienen que probar estos sujetos es, en primer lugar, si Odebrecht se dedicaba a alguna de esas actividades, o lo que Odebrecht hacía era una conducta delictiva tipo coima, soborno, ¿no? Y es como, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo para que nos entiendan los amigos. Si mañana alguno de ustedes tiene un problema con la policía y le quiere dar un billete de 100 soles, le da, ese es un acto delictivo, por supuesto. Eso se llama cohecho, se llama soborno, ¿correcto? Muy bien. Pero no hay por qué suponer que ese dinero, 100 soles, yo lo he conseguido de un asalto al banco. ¿No es cierto?
¿Te das cuenta? Ese es un dinero mío que yo lo uso para eso. O sea, el delito de corrupción es yo usar dinero para torcer la voluntad de algunas instancias. Y efectivamente, eso puede haber sucedido o no, ¿no? Pero en ningún caso puede decirse que eso es lavado de activos. Eso es como si, por ejemplo, nosotros confundiéramos, no sé, pues, un dolor de muela con un cáncer, ¿no? O sea, qué sé yo, una dolencia con una enfermedad terminal. La ¿No te das aplicación cuenta? O de sea, las categorías jurídicas ha sido sumamente antojadiza por y eso, pues, creo o que sea, aquí no finalmente, hay, pues, o sea, en ningún momento Odebrecht ha reconocido que se dedique, que lavaba activos. Entonces le daba a Keiko Fujimori para que le lave sus activos y después le devuelve la plata, ¿no? Claro, la otra recibe su comisión. Por favor, en campaña electoral eso no sucede porque tú sabes que la plata se va. El lavado de activos se hace con personajes, además, insignificantes, con gente que ni tú conoces. El lavado de activos es un totalmente, proceso donde se totalmente de agarra acuerdo. a la viejita, al personaje, se le da un dinero, compra un hotel, compra una propiedad, ¿no? Y así el dinero negro se va infiltrando y se va blanqueando en la economía, en el sistema financiero. Entonces, aquí no hay Vaticino, lavado de activos en absoluto. Si se quiere va- hablar, podemos hablar de coimas, pero tampoco era coima porque en el año que esto se produjo, no era delito los los aportes, aportes era una falta no eran administrativa en todo delitos, caso, no, no eran no delitos, pero consignarlo. aquí ni siquiera esta gente, en su perversidad, ni siquiera ha abierto un delito, y el delito recién se crea el año 19, mira tú, se llama financiamiento ilegal de campaña, lo han introducido en el código recién. Entonces, otra vez, tampoco se puede aplicar Mm. retroactivamente, pero si se aplicara Otra, retroactivamente, las penas, otra, perdón, no serían más allá de 8 años. ¿Te das cuenta? otra Otra aberración calificación. jurídica definitivamente y vaticino que este tema se va a caer. Bueno, hemos llegado al final del programa, hemos analizado dos temas muy importantes y estaremos con ustedes de nuevo el próximo miércoles a las 8 de la noche, continuando con el análisis de coyuntura con un servidor y con el doctor Ángel Delgado. Muy buenas noches y hasta el próximo miércoles. Esto fue Línea Política. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles.